Hola a todos, muy buenos días. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, les damos la bienvenida a nuestro primer webinar organizado por Activa Perú, llamado El Peruano en Confinamiento, 100 días de cuarentena, donde se hablará acerca de la evolución de las actitudes, hábitos y expectativas hacia la nueva normalidad. Mi nombre es Teresa Solar, soy jefe de comunicaciones de Activa y en este seminario seré la moderadora. Antes de comenzar con la presentación, entregaré algunas recomendaciones. En primer lugar, mencionarles que sus micrófonos permanecerán en silencio durante toda la presentación. Y si es que tienen alguna pregunta respecto a la presentación, los invitamos a escribirla en la caja de preguntas y al finalizar, abriremos un espacio para poder responderlas. Por último, les presento a los speakers del evento. Jorge Benito, él es Country Manager de Activa Perú, es psicólogo social de la Universidad Complutense de Madrid, con 19 años de experiencia en investigación social, corporativa y de mercados. Es certificado en Behavioral Economics y Gamificación. El otro speaker es Daniel Vargas, él es director de estudios cuantitativos de Activa Perú, es economista de la Universidad del Pacífico, MBA de Centrum Católica y Maastricht School of Management, con más de 13 años de experiencia en investigación de mercados. Bueno, ahora los dejo con Jorge Benito, quien comenzará con la presentación. Hola Jorge, muy buenos días. ¿Me escuchas, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge? Sí. Hola Tere, muchas gracias. Muy buenos días. Quería dar las gracias y bueno, un agradecimiento especial a todas las personas que nos están escuchando. Y nada, de verdad muchas gracias porque el hecho de haberos hecho un hueco en la agenda pues ya es bastante importante para nosotros y creo que ninguno en esta temporada, en lo que llamamos de cuarentena, pues se ha estado apuntando a tantos webinars como esta época, ¿no? Y creo que es muy bueno porque nos ha permitido estar en contacto con muchos de nuestros clientes, con amigos, con conocidos y de paso pues también hemos aprendido bastante. Simplemente no voy a gastar mucho tiempo. Imagino que la mayoría de ustedes, los que trabajan acá en Perú, no conocen la empresa Activa todavía demasiado. Voy a aprovechar a presentarla en un minuto. Estamos operando desde mayo en Perú. Activa es una de las empresas líderes en Chile y estamos muy enfocados en investigación digital, sobre todo ahora con la cuarentena, pero ya desde antes de la cuarentena venimos haciendo bastante trabajo online y hacemos foco en esas 4 unidades que ven en la pantalla, en branding y comunicación, en todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente, en innovación y en opinión pública. Nuestro propósito es estar siempre orientado a entregar conocimiento e insight para generar acción. Esa es básicamente nuestra misión. Y en cuanto a certificados y membresías, pues, bueno, estamos certificados en la norma ISO 20252 y formamos parte de importantes organizaciones de la industria a nivel internacional. En Chile, mis colegas son parte de AIN, que es la Asociación de Investigadores de Mercado. Próximamente lo seremos de APEIN, aquí en Perú, nosotros en Activa Perú. Y estamos certificados, entre otros campos, en Design Thinking, en Gamificación y en Behavioral Economics. Bueno, en realidad el título fue para redondear, ¿no? Ya que todos sabemos que hemos pasado 107 días hasta ayer, justamente, de cuarentena. Si nos lo hubieran dicho posiblemente el 15 de marzo, pues no nos lo habríamos creído, que íbamos a pasar 3 meses y medio encerrados en casa prácticamente, ¿no? Y bueno, como sabemos todavía, hay varias provincias que todavía tienen una situación complicada y que siguen en cuarentena y esperemos que la gente pues se lo tome en serio y siga manteniendo las medidas de prevención para que no volvamos a la cuarentena. El objetivo de este webinar, lo que queremos compartir con ustedes es básicamente los resultados de 4 mediciones, donde vamos a ver los principales hallazgos sobre la evolución de las actitudes, de los hábitos y de las expectativas de los peruanos en el confinamiento, ¿no? Y un poquito de expectativas hacia la nueva normalidad. Les hemos hecho algunas preguntas relacionadas con esto último y lo veremos hacia el final de la presentación. No voy a revisarlo por completo, este timeline es un poquito para que tengamos un mapa de referencia de qué es lo que ha venido pasando estos 3 últimos meses y medio. Simplemente algunos datos que son reseñables, ¿no? El 6 de marzo tuvimos el primer caso del COVID en Perú. De hecho, parece que ha pasado muchísimo tiempo. De hecho, sí ha pasado mucho tiempo, son 3 meses y medio. El 9 de marzo hicimos la primera medición. En ese momento estaba recién empezando aquí en Perú el tema y recibíamos información. El objetivo fue más que nada tener un poquito de awareness, qué tan preocupados estaban con el coronavirus y sabían que había una enfermedad que venía de China,
Fijaros por eso entonces qué preguntas les hacíamos, ¿no? Y si estaban ya tomando o adoptando algunas medidas de prevención, ¿no? Como el uso de mascarillas o guantes, etcétera. El 19 de marzo fue la segunda medición y coincidió lamentablemente con el primer muerto de COVID en Perú. Luego nos sorprende ver, por ejemplo, el 11 de mayo, que fue cuando el ministro de Salud hablaba de la meseta, ¿no? Y del descenso lento en los contagios y en las muertes. De hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo que ha sido una meseta un poquito empinada, la verdad. Parece que ahora ya sí que estamos bajando un poquito. Y el 22 el 18 de mayo hicimos la tercera medición y el 22 de junio, es decir, hace la semana pasada, el 22, el 23 y el 24 de junio, hemos realizado la última medición. Por lo tanto, hemos venido pulseando el sentir de los peruanos a lo largo de toda esta cuarentena y, de hecho, que vamos a ver algunos cambios importantes que nos ha arrojado esta última encuesta. No les voy a dar todos los datos de la ficha metodológica, lo tendrán en el informe que les enviaremos después, pero para que tengan en cuenta pues, la magnitud del estudio, en cada una de las 4 olas hemos hecho más de 1.000 encuestas a nivel nacional. En este caso en concreto, la última medición ha sido 1.374 encuestas. Lo hicimos en Lima y en las provincias principales, con ciudadanos de 18 a más años, todos los niveles socioeconómicos, y el margen de error es un más o menos 2.64 al 95% de confianza. Este es el índice que vamos a ver. No voy a entrar en detalle porque lo vamos a ir viendo poquito a poquito, así que vamos a ir arrancando con el primer capítulo, que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con la información y las medidas adoptadas frente al COVID-19. Bueno, vamos a ver algún resultado que de alguna forma podría parecernos contradictorio o disonante en alguna medida, pero que vamos a tratar de explicar a lo largo de la presentación. Y es curioso porque, aunque se percibe que estamos cada vez menos preparados como país para afrontar la pandemia, el peruano empieza a percibirse como menos vulnerable, como que tiene menor riesgo de contagio y menor nivel de preocupación en torno a esta enfermedad. Si vemos en estos gráficos, ¿no? El nivel de preocupación ha disminuido en relación a la tercera medición, ¿no? O sea, parecería un poco, si tuviéramos que hacer una lectura, que nos hemos ido acostumbrando de alguna manera y desensibilizando a medida que ha ido pasando el tiempo. ¿Qué puede explicar esto? Al final hemos estado bombardeados, ¿no? Por los medios de comunicación. Es un monotema todavía, ¿no? Los noticieros, el Facebook, el WhatsApp. Hemos estado como muy expuestos a demasiada información sobre este tema. Entonces, de alguna manera es lógico que el nivel de preocupación llegó a un punto alto en mayo y está empezando a bajar porque ya creo que mucho más preocupados pues no podemos estar, ¿no? Y puntualmente vemos que tanto los hombres como los peruanos de nivel socioeconómico más bajo están un poquito menos preocupados, ¿no? Manifiestan un nivel de preocupación algo menor que el resto. En cuanto a la información, ¿no? ¿Qué tan informado estás en cómo prevenir el coronavirus? Le preguntamos. Vemos que no ha habido ninguna variación importante desde el 19 de marzo. Se ha mantenido básicamente estable. La gente siente que tiene toda la información necesaria para poder prevenir el contagio, ¿no? Obviamente pensando en las medidas que se puede adoptar a nivel individual, como usar la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, evitar sitios con demasiado aforo de gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha habido ninguna variación importante en cuanto a, digamos, el nivel de información recibido. Sí, los jóvenes y los mayores parecería que tienen un poquito las cosas como que menos claras, ¿no? También es cierto que los medios de comunicación han estado dando mensajes contradictorios también, ¿no? Y quizás un poquito, pues a lo mejor los jóvenes y los más mayores hayan sentido un poquito menos claros al respecto. Esto es significativo, ¿no? Porque uno parece, y de hecho esto es uno de los datos que nos llama la atención, ¿no? Porque lo que nos dice este gráfico es que los peruanos sienten que cada vez el Perú está menos preparado para contener el contagio después de 3 meses y medio. Claro, vemos que los contagios han aumentado, tanto los fallecidos como los números de contagiados también, y vemos que ha aumentado en 5 puntos con relación a la anterior medición, ¿no? Digo que llama la atención, ¿no? Porque si uno ve estos datos, ¿no? Oye, estamos como país, no estamos preparados para evitar el contagio del coronavirus, pero vamos a ver más adelante que aunque se sienta esto que estamos viendo en esta gráfica, está aumentando la proporción de personas que se consideran de bajo riesgo de ser infectados, ¿no? Lo que es un poquito llamativo. Y en cuanto a las medidas adoptadas, vemos que se mantienen muy estables desde el inicio de la cuarentena. Es una noticia que podríamos calificar de positiva, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con otros países donde vemos que, aun estando más o menos en cuarentena o con la pandemia todavía no controlada,
vemos gente que no usa mascarillas, que están yendo, pues, colapsando las playas, ¿no? Incluso gente que está yendo al colegio en algunos países, ¿no? Alumnos que están yendo al colegio. Aquí lo que vemos es que desde el principio, básicamente, la gente ha adoptado muy rápidamente las conductas de lavarse las manos, sobre todo con frecuencia, con jabón, usar la mascarilla en lugares públicos, cubrirse la boca al toser, por ejemplo, o frecuentar lugares de alta afluencia de gente, ¿no? Entonces, de alguna forma, por lo menos, hoy que se acaba la cuarentena, saber que esto sigue de alguna forma en pie, pues es positivo. Ahora bien, cuando leemos estos resultados, yo creo que todos nos entristecemos un poquito, ¿no? Porque vemos como un 74% exactamente de los encuestados estima que esta crisis durará más de 6 meses, siendo el promedio de prácticamente un año. O sea, estamos hablando de que el ciudadano prácticamente está esperando que esta crisis termine en junio del año que viene, ¿no? Junio del 2021. Todo esto obviamente podría variar de encontrarse un tratamiento efectivo, ¿no? O incluso la vacuna que todos prácticamente estamos deseando. Hoy en día las noticias cambian de la noche a la mañana, pero digamos que de alguna manera el promedio está en un año aproximadamente. Sobre el confinamiento en Perú, como vamos a ver a continuación, ¿no? Aumenta la percepción de que esta crisis sanitaria está afectando drásticamente a la economía del país. Esta pandemia es cierto que está acabando con la vida de muchas personas, lamentablemente, ¿no? Y también es cierto que está acabando con miles de negocios y al menos hasta las últimas noticias, más de 2 millones de personas que se han quedado sin trabajo. El peruano definitivamente tiene claro, y lo vamos a ver a continuación, que ya ha llegado el momento de dejar de priorizar exclusivamente la salud y que se debe priorizar, y esto se lo piden al gobierno obviamente, las medidas que equilibren tanto el cuidar de la salud como el cuidar de la economía, que al final es el motor del país, ¿no? Aquí hemos visto otro cambio importante, ¿no? Cuando les preguntábamos qué tan de acuerdo o en desacuerdo estabas con que el presidente Martín Vizcarra haya decretado la cuarentena hasta el 30 de junio. Lo que vemos es que cada vez menos peruanos han ido estando muy de acuerdo o de acuerdo con seguir ampliando la cuarentena, ¿no? Especialmente entre mujeres y niveles socioeconómicos más bajos. O sea, de alguna manera esto es una prueba de que los ciudadanos ya quieren poder salir de casa, ya sienten que después de 3 meses y medio y aunque sea de alguna manera un poco de indefensión, ¿no? Porque al final vamos a salir a las calles y vamos a estar en riesgo, pero la gente quiere salir de casa, quiere volver a los puestos de trabajo, ¿no? Además de poder realizar otras actividades, como vamos a ver, ¿no? Pasear libremente por la calle, hacer deporte, etcétera. Luego de 100 días, ¿no? En realidad, después de 107 días de cuarentena, el peruano empieza a dudar, ¿no? Y esto también es interesante y significativo. Empiezan a dudar cada vez más de qué tanto la cuarentena que nos han impuesto y el estado de emergencia que sigue vigente hasta el 31 de julio, perdón, va a permitir controlar el coronavirus. Pues aquí hemos visto otro descenso, ¿no? Ya la gente empieza a cuestionar un poquito las medidas del gobierno, luego nos lo va a contar Dani en el capítulo de evaluación del gobierno, y empiezan a no estar tan de acuerdo con que esto esté sirviendo para realmente controlar el contagio del coronavirus. Sobre el cansancio, bueno, creo que pocos comentarios al respecto. Se ha mantenido estable, apenas ha habido cambios en las mediciones y bueno, creo que podría hablar por todos, ¿no? Creo que todos estamos y hemos estado muy cansados o cansados de estar tanto tiempo encerrado en casa, ¿no? Estos 3 meses y medio de cuarentena. Quizás los adultos parece que se han sentido un poquito menos, y los jóvenes, sobre todo, y la gente de nivel socioeconómico un poco más bajo, pues han estado todavía más cansados. Yo creo que asocio ahí el tema de los jóvenes, pues se puede salir a la calle, y la gente de niveles socioeconómicos más bajos son los que peor lo han pasado económicamente y seguramente pues sus casas hay un poquito más de hacinamiento y también la necesidad de trabajar pues les hace estar cansados de esta cuarentena, básicamente. Como adelantábamos, en relación a la percepción del impacto negativo que puede tener el coronavirus en la economía del país, los niveles se mantienen, o sea, prácticamente 3/4 de la población está muy de acuerdo, ¿no? Con que esta crisis, esta pandemia va a tener un impacto negativo en la economía del país, y vemos que puntualmente es más alto en niveles socioeconómicos AB y en mujeres. La situación académica actual del país, económica, bueno, pues como era de esperar, aumenta la cantidad de personas que sienten que la economía del país se está deteriorando, ¿no? Vemos indicios todos los días en los noticieros, ¿no? Falta de trabajo, gente desempleada, negocios que han quebrado. Entonces, la gente está sintiendo que nos está afectando bastante en la economía del país. Y
refuerza lo que comentaba al principio esta data, que el ciudadano de alguna manera está ya esperando que el gobierno que equilibre las medidas de salud con las medidas de la economía, ¿no? Y que se deje de priorizar un poquito exclusivamente la salud sobre la economía por todas las consecuencias que estamos viendo a nivel económico en el país. Claro, uno ve esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que el Perú está mejorando, se mantiene igual o está empeorando en el control de la pandemia del COVID? Y podría chocar, ¿no? Porque al final lo que vemos es que, bueno, sube la gente que cree que se mantiene igual, baja la gente que está empeorando. Claro, una cosa es digamos, la percepción de que el país no está preparado para controlar el contagio del coronavirus. Y otra cosa es esta pregunta que hace un poco alusión al escenario de, oye, al final el peruano de alguna manera ve que está mejorando un poquito, porque también los mensajes que nos están enviando desde el gobierno son esos, ¿no? Son que de alguna forma la curva se está aplanando, que están descendiendo cada vez más el número de casos y que los muertos o fallecidos al día son menores cada día, ¿no? También podría explicarse esta sensación de que, bueno, se mantiene igual y que está un poquito incluso mejorando, porque justamente al acabar la cuarentena, ¿no? Pues el peruano casi a veces por necesidad, ¿no? Pues se vuelve optimista, casi por obligación. El saber psicológicamente que vas a salir a la calle un día como hoy, cuando se acaba la cuarentena, y no vivir con tanto miedo de no sentir que estás viviendo en un país donde estás mal a nivel de pandemia, sino que puedes más o menos vivir tranquilamente siempre y cuando te estés cuidando y protegiendo, ¿no? Y que puedas volver a trabajar o que puedas volver a tener la oportunidad de encontrar trabajo si es que lo has perdido, ¿no? Y bueno, se vuelven en esta última edición menos críticos. Hasta ahora habíamos visto que el 93.1 básicamente echaba la culpa del aumento de contagios a la irresponsabilidad de la población. Lo que vemos es que ha descendido un poquito, se han vuelto menos críticos que hace un mes con la irresponsabilidad de la población y empiezan a apuntar directamente a las medidas adoptadas por el gobierno o las que sienten que los han tomado, ¿no? De hecho, Dani nos va a contar esos grandes cambios que hay en la evaluación del gobierno, que sí se ha notado bastante la caída al respecto, ¿no? Yo creo que el ciudadano también está un poquito descreído con el gobierno, con las medidas, y después de 3 meses y medio, quizás sienten que no se han conseguido los resultados que les hubiera gustado al ciudadano normal, ¿no? Ante la pregunta de qué tan de acuerdo, ¿no? Que es un tema que ha habido ahí mucha polémica, si los niños tienen que volver a clase, los jóvenes, a las universidades, a los colegios. Hemos visto que en otros países ya han vuelto, de hecho, ¿no? Aquí, 9 de cada 10 peruanos básicamente está de acuerdo o muy de acuerdo con que se mantenga la suspensión de las clases presenciales, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que quieren los padres de familia, ¿no? Los padres y las madres es que sus hijos sienten que puede haber un riesgo todavía si les mandan al colegio o a la universidad y prefieren de momento pues evitarlo. Yo creo que han asumido que todo este curso, ¿no? Hasta finales de año pues posiblemente no se activen las clases por ahora. Y en cuanto a las actividades dentro del hogar, bueno, como pueden ver, no ha cambiado prácticamente nada, no ha variado demasiado en cuanto a lo que la gente viene haciendo en casa, ¿no? Encabeza la lista pues todo lo que es ordenar, el aseo de la casa, cocinar, compartir en familia. Sí hemos visto un pequeño aumento en lo que tiene que ver con hacer deporte. Muy posiblemente la gente haya aumentado los últimos 2 meses prácticamente, ¿no? Con respecto a la segunda medición, que era un 13%. Ahora estamos en un 30% más o menos de gente que empieza a hacer más deporte en casa, seguramente también fuera del hogar, ya se puede salir a pasear en bicicleta o a correr, y parece que los papás y las mamás también están dedicando más tiempo a ayudar a estudiar a sus hijos en el hogar. Y bueno, a continuación les voy a dejar con Daniel Vargas, que le va a presentar algunos capítulos que vienen. Hola a todos, también aprovechar para agradecer que se hayan sumado a este webinar, que lo hacemos con mucho interés, porque ya justo todos estamos saliendo de esta situación de cuarentena, bueno, por lo menos algunas regiones, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a ver algunos datos o miradas en términos de cómo la gente está evaluando al gobierno. En general, bueno, hay una sensación de que, acá ponemos, ¿no? Que no se ha podido controlar la crisis. De hecho, como comentaba Jorge, estamos saliendo de a diferencia de Europa, estamos saliendo de esta cuarentena no porque hayamos reducido muchos indicadores, sino porque ya parece que no aguantábamos más, pues, ¿no? Encerrados en nuestras casas, la economía es de las más golpeadas a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tipo de cosas está teniendo un impacto significativo en algunos indicadores de salud, digamos, de evaluación del gobierno. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cuando de manera general
si la gente siente que recibió información suficiente para prevenir, bueno, ahí vemos que todo se ha mantenido más o menos estable, que el gobierno, digamos, las autoridades en general entregaron información suficiente, ¿no? Se ha mantenido estable desde inicios de la cuarentena, ¿no? Desde el 19 de marzo. Ya cuando hablamos en términos del desempeño del Ministerio de Salud, ¿no? Cómo se ha manejado en términos de las recomendaciones, parece que ha habido pues una serie de idas y venidas. Es verdad que han habido ciertas noticias de que hay falta de equipamiento, falta de oxígeno en algunas regiones. Entonces, en general, eso le ha venido golpeando al Ministerio de Salud y vemos una caída importante, ¿no? En el último mes, en términos de cuántas personas considera que ha sido bueno el manejo o muy bueno, ¿no? De estas recomendaciones en general. También en términos del manejo de la crisis, ¿no? Del presidente Vizcarra, vemos una fuerte caída, ¿no? Y de hecho uno lo puede relacionar, si se acuerda, ¿no? El presidente solía hablar al mediodía muy frecuentemente, si no eran todos los días, y de pronto cuando parece que esto no bajaba, no se quebraba, digamos, no había un punto de inflexión, como que empezó a ser más esparcidas o más esporádicas sus apariciones, ¿no? Un poco dando a entender que no se podía solucionar las cosas. Entonces la gente, bueno, castiga este tema, ¿no? Y hay una caída en términos de su manejo. Por ende, cuando le preguntamos a las personas si es que siente confianza en la gestión del gobierno para manejar la crisis, hay una caída bastante importante. De hecho, ya solo 1/3 de la población siente confianza o mucha confianza. El resto de la población, 2/3, es como que más o menos, en realidad no tengo confianza de que eso se pueda superar. Y también se suma a la crítica, digamos, que está ocurriendo ya, sobre todo en el último mes, a los medios de comunicación en general, ¿no? Preguntamos a las personas si el desempeño de ellos ha sido bueno, y parece que ha habido, pues, una saturación, distintos enfoques, que sí se puede usar la mascarilla así, que la mascarilla no se usa así, que hay una serie de elementos complicados, muchas fuentes de información, que ha saturado a las personas y ya parece que empiezan a castigar el desempeño de los medios de comunicación también, en términos de qué tan bueno ha sido la entrega de información, ¿no? Bueno, todas estas variables, ¿no? El manejo de la crisis, el manejo del Ministerio de Salud, parece que está teniendo un impacto fuerte sobre ya la aprobación en general del gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Claro, hay algunas variables que pueden estar por fuera de esta pregunta, como unos ciertos elementos que han salido más políticos que otra cosa, casos como de Richard Swing, y ese tipo de cosas que están por fuera de esta encuesta y podrían sumar, digamos, a esta caída, ¿no? Pero sobre los datos que tenemos, sí vemos una caída importante, ¿no? Casi, no sé, 20 puntos, alrededor de 20 puntos, y vemos que la crítica, digamos, es más fuerte en las personas mayores, digamos, ¿no? En las personas mayores y sobre todo también en los niveles bajos, que ahí hay una masa importante de gente que siente que no, digamos, no está funcionando la cosa. Eso a nivel de gobierno. Y tratando de resumir cómo se está sintiendo la gente ya después de todos estos días de encierro, vamos a ver algunos problemas que las personas están teniendo. Y entonces, como ha venido comentando Jorge, hay cierto dualismo, ¿no? Hay una serie de optimismo, también hay una serie de preocupaciones que se mantienen porque, bueno, hay que resolver el día a día, ¿no? O sea, esto, como ya hemos dicho, se va a mantener alrededor de 6 meses, un año, en promedio en la cabeza de las personas, pero bueno, hay que seguir para adelante. Entonces, van a haber sentimientos encontrados, ¿no? Van a haber estas esperanzas, va a haber solidaridad, pero también se mantiene la tristeza y angustia. Entonces, veamos, cuando las personas les preguntamos si se siente que son propensas, ¿no? A contagiarse, si tienen alto riesgo, mediano riesgo, en realidad vemos que el bajo riesgo ha aumentado, ¿no? Como mencionábamos, hay un cierto optimismo que, bueno, ya de repente se está controlando, estamos llegando a la meseta, todo el mundo está usando su mascarilla y bueno, me contagiaré, hay menor riesgo de contagio, es lo que parece empezar. Sin embargo, las personas de nivel, no de nivel, sino de mayor edad, ¿no? De 51 años para arriba, la sensación de riesgo es más alta, ¿no? Y sabemos que la información al respecto
está correlacionada, es decir, ha habido pautas en función de que las personas con ciertas enfermedades, que las personas mayores, no solo en este país, sino que las noticias que llegan del exterior, que son las que más han sufrido, ¿no? Entonces, ellas sienten que son de mayor riesgo. En términos de la confianza del pueblo peruano, para superar esta crisis, digamos, se mantiene estable desde hace un mes, ya si bien cayó un poco al inicio, ¿no? Desde cuando se decretó la cuarentena, se ha mantenido estable la confianza. Y es un poco lo que comentaba Jorge al inicio, ¿no? Creo que cada uno tiene confianza en su propia conducta, en el pueblo peruano, de que vamos a salir adelante. Es un poco confiar en tu propia conducta y capacidad. Si hablamos de si hubo problemas en términos de abastecimiento de productos de alimentación para el hogar, se ha mantenido más o menos estable. Hay 2/3 de la población que sí ha tenido problemas, que bueno, como todos sabemos al inicio, se tuvo que cambiar la manera en que comprábamos los productos, ¿no? Había que hacer colas probablemente más largas, había que comprar con menos frecuencia, había que usar distintos canales de venta que no habíamos usado antes. Entonces, esto ha generado pues una sensación de que no ha seguido la normalidad el proceso de abastecerse de alimentos, ¿no? Y se mantiene a la fecha. En términos de si ha sentido impacto en la canasta, ¿no? En los precios, sí, la mayoría de gente, casi todos los peruanos sienten que ha subido los precios y que se mantienen altos de alguna manera, ¿no? La misma cantidad de personas sentimos que hemos visto afectados por este tema. Entonces, cuando hablamos de los problemas que han ocurrido, digamos, durante este tiempo, ¿no? El principal problema ha sido la imposibilidad de trabajar, ¿no? Que ha sufrido, digamos, un pequeño descenso en esta medición en función de la última y el último mes. Hay algunas personas que efectivamente ya se les ha dejado trabajar, algunos negocios que se les ha permitido abrir, pero es el principal problema, no solo en términos de que no puedo trabajar, sino que también la dificultad de trabajar desde el hogar, ¿no? Yo creo que todos esta sensación de trabajar desde la casa, a los que tienen hijos pequeños, los que tienen, no sé, ambos padres trabajan y tienen hijos, ha sido muy difícil acomodarse y bueno, ahí se refleja, ¿no? Lo siguiente que estaba, digamos, de las preocupaciones que han habido es el tema de cómo abastecerse los alimentos. El estrés se mantiene alto, digamos, la mitad de la población sigue sintiéndose estresada. El nivel de aburrimiento está creciendo ya, ¿no? Que, claro, después de tantos días todos nos empezamos a aburrir más y más. Hay un ascenso, digamos, en términos del acceso a los medicamentos, ¿no? Parece que hay algunos medicamentos que han estado, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? O muy altos en precio, o que no los estaban vendiendo. Entonces hay una mayor proporción de gente que ha tenido dificultad para acceder a algunos medicamentos. Y una de las principales subidas que vemos entre medio de las preocupaciones es la salud de la familia. Si bien hay optimismo y hay ganas de trabajar, la preocupación sigue latente y sigue creciendo, ¿no? Si pasamos a ver cómo nos sentimos, qué cosa, ¿no? ¿Qué sensaciones han primado en este tiempo? Hay una combinación, ¿no? Si vemos al inicio, más allá de la reflexión, hay un tema de que sentimos esperanza, queremos ser positivos, queremos sentirnos solidarios y ayudar. Y creo que todos si no hemos sido parte, hemos sido testigos de la solidaridad de la gente, de donaciones, de alimentos o víveres para poblaciones vulnerables, ¿no? Sin embargo, estas sensaciones se combinan con la presencia de angustia, tristeza y miedo. Y si vemos, ¿no? Ahí justo al medio aparecen una línea del 18 de mayo, hay un pequeño gap, digamos, ¿no? Entre mayo y junio, justo donde cae un poquito esta sensación de tristeza y miedo, ¿no? O sea, ya empezamos de repente a superarlo por este optimismo que hemos venido comentando, ¿no? Y el resto de sensaciones, bueno, se ha mantenido más o menos estable a lo largo de la cuarentena, ¿no? Finalmente, hablando digamos, de las cosas que quiero compartir con ustedes, de los gastos o previsión de cómo la gente va a distribuir sus gastos de la familia, vemos que la situación que es crítica, ¿no? Comentábamos que el Perú es uno de los países más golpeados a nivel económico, está afectando sobre todo el pago de alquileres, ¿ya? Y parece que hay una priorización de algunos gastos corrientes,
como principalmente los servicios, ¿no? Para que la gente no se quede sin servicios en el hogar. Entonces, cuando preguntamos a la gente qué gastos va a priorizar, bueno, evidentemente la alimentación es lo más importante. Y hay un aumento significativo, como les comentaba, en términos de servicios, ¿no? El gas, la luz, el agua, el teléfono. Parece que la gente de repente al principio no lo estaba priorizando tanto, pero ahora ya hay que empezar a tener todos los servicios activos, ¿no? Hay una caída significativa en el tema de el pago del arriendo o la casa del departamento. De hecho, yo soy testigo de eso. Yo que alquilaba un bien, o sea, la persona tuvo que dejarlo porque a esa persona le estaban dejando de pagar unos alquileres. Entonces, hay una serie de consecuencias en la cadena de pagos de los alquileres que la gente está empezando a castigar. Cosa que es, digamos, es preocupante, ¿no? Y vemos que más bien están priorizando pequeños incrementos en el pago de la tarjeta de crédito, el pago del cable, en transportes. Hay unos gastos corrientes que están primando sobre otros como los alquileres, que puede ser, digamos, significativo para la economía. En términos de qué cosa va a postergar a futuro, en términos de gasto o inversión, bueno, lo primero que vamos a postergar son los arreglos en el hogar. Eso no tiene una gran prioridad, digamos, en la mente de las personas. Evidentemente, lo que tiene que ver con el contacto social, como la celebración de eventos, estar con familiares. Pero también es relevante que la gente, los emprendimientos, un 30-40% de las personas cerca, ¿no? Un 38%, van a postergar emprendimientos. Y esto tiene un impacto a futuro en la reactivación de la economía, ¿no? Uno quisiera que esto sea menor para que la economía pueda levantarse más rápido, pero claro, el golpe es tan duro que probablemente las inversiones de los emprendimientos no se puedan llevar a cabo tan rápidamente, sino más bien la gente tendrá que reconstruir su economía familiar. Otro tema que cae, digamos, o que aumenta la postergación es los estudios o la capacitación. Parece que no, nuevamente el golpe en la economía hace que prioricemos los gastos en otras cosas, ¿no? Como veíamos, pago de tarjeta de crédito, algunas deudas, algunos servicios para que no se les corte a las personas. Entonces se posterga un poco más la educación. Y después otros bienes como la casa, los automóviles, los viajes también van a ser castigados, pero con menor proporción. Entonces, cuando hablamos de la situación económica de las personas, ¿no? Vemos que se mantiene crítico, ¿no? Ya el 18 de mayo, que era la mitad de la cuarentena, ¿no? 60 días aproximadamente, ya más de la mitad de las personas decía que era mala, ¿no? De hecho, si lo sumamos con regular, que sabemos que regular es una manera muy políticamente correcta de decir que me está yendo mal, ¿no? Entonces estamos hablando que más del 90% de las personas ha visto afectada su economía, ¿no? Y esto se mantiene así desde mediados de la cuarentena. Especialmente uno ve una caída conforme el nivel socioeconómico es más bajo, uno ve un aumento, digamos, de la precariedad de la situación económica. Cosa que es importante, digamos, porque siempre las familias o los peruanos de menores recursos son los que sufren un mayor impacto con cualquiera de estas crisis o recesiones, ese tipo de cosas. Tratando ya de cerrar este capítulo, vemos que en términos de precios de los medicamentos, veíamos que algunas personas habían sufrido un pequeño dificultad para acceder a los medicamentos y los que lo han encontrado, vemos que los precios siguen siendo altos, aunque hay una pequeña disminución, porque efectivamente escuchamos algunas noticias de que ya se quería regular, ¿no? Incluso han salido algunos escándalos sobre algunas clínicas en las redes sociales, entonces parece que está reduciéndose este tema de los precios altos. Bueno, esto es de mi parte. Los dejo nuevamente con Jorge para que hablar ya de cómo estamos volviendo hacia la vida normal. Gracias, Dani. Bien, vamos a ir con el último capítulo ya sobre estas expectativas. ¿No? Tratamos de mapear un poquito de qué se imagina la gente. Es cierto que es difícil, yo creo que ahora nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Y que es muy complicado saber lo que uno va a hacer, yo creo que incluso la próxima semana, ¿no? Cuando sobre todo las noticias cambian de un día para otro. Yo creo que también es un buen momento para hacer investigación y creo que más que nunca, ¿no? Es necesario. Hoy en día las cosas cambian de un día para otro y no sabemos realmente cómo se va a comportar el consumidor o qué tiene en la cabeza realmente dentro de 3 días o de una semana. Parece que por ahora la tendencia va a ser la de postergar tanto visitas a malls como planificar viajes, que les preguntamos en concreto por eso, ¿no?
Claro, es cierto que el ser humano, como dice Dan Ariely, no sé si lo conocen, pero es uno de los gurús de la economía del comportamiento. Él tiene un libro que es muy bueno y habla mucho de esto, ¿no? Que el ser humano es predeciblemente irracional, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto, todos podemos dar fe de esto, ¿no? Todos hemos visto las colas que hay en los centros comerciales, ¿no? Es cierto que hay gente que piensa no visitarlo en mucho tiempo, pero también es cierto que hay gente que necesita ir a comprar algo que necesariamente no lo ha encontrado en otras tiendas y está ya frecuentando estos lugares, ¿no? Vamos a ver un poquito más a detalle estos resultados. Les preguntábamos sobre esto, ¿no? Oye, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando acabe la cuarentena? Bueno, lo primero que la gente quiere hacer, de hecho, hicimos una apuesta de anillo que iba a salir y pensábamos que abrazar iba a ser lo primero y realmente, pues sí, ¿no? Lo primero que la gente quiere hacer cuando acabe la cuarentena, aunque esperemos que lo hagan con todas las precauciones del mundo, ¿no? Y todas las prevenciones posibles, es abrazar, ¿no? Al familiar, a la persona que, no sé, pues que no has visto en 3 meses y medio. Hay mucha gente que no ha visto a su abuela por el tema del contagio, incluso a hijos, ¿no? Padres separados, ¿no? Entonces, lo que la gente quiere ahora es reencontrarse, ¿no? Estar con sus seres queridos y poder pasar un buen tiempo de calidad que hasta ahora pues, no se ha podido pasar, ¿no? Igual, obviamente, pues con las mascarillas, el tema de besos y el contacto físico pronunciado seguramente no exista, pero hay muchas ganas de estar con la familia, ¿no? Y también aparece muy fuerte todo lo que, todo lo que tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Obviamente eso es una de las preocupaciones que veíamos más importantes y obviamente pues la gente quiere que la cuarentena acabe para volver al trabajo, muchos de ellos, y para encontrar trabajo, mucha de la gente que lo ha perdido y que seguramente tenga esperanza de encontrarlo, ¿no? Si lo vemos en datos, ¿no? Y claro, si nos paramos a pensar, ¿no? Esta pandemia nos ha atacado directamente, ¿no? Ha atacado directamente a dos de las principales necesidades del ser humano. No sé si conocen, la mayoría de ustedes seguro que conocen, ¿no? La pirámide de Maslow, que habla de las 5 necesidades básicas universales de todo ser humano. Pues la pandemia ha tocado dos muy importantes y son las dos que se ven al principio, sobre todo, ¿no? Una es la necesidad de seguridad, ¿no? De sentirnos a salvo, de no enfermar, incluso de tener trabajo y de llevar alimento a casa, ¿no? De poder proveer a la familia. Eso tiene que ver con sentirnos seguros. Y la otra necesidad muy fuerte, que es la que ha tocado, es la necesidad de afecto que tenemos como seres sociales que somos, ¿no? El estar en contacto con el otro, el socializar, ¿no? El estrechar lazos. Eso explica que el 54.3, pues lo primero que quiere hacer está siempre relacionado, ¿no? Con visitar a la familia, a los padres, a los hermanos, salir a caminar con la familia o solo, disfrutar al aire libre. O sea, hay mucho tema de estar con la familia y en segundo lugar, con un 30.8 básicamente, todo lo que tiene que ver con lo laboral, que al final es lo que te va a dar seguridad para poder estar tranquilo en tu vida, ¿no? Con una buena economía y poder estar, digamos, pues sin grandes problemas. Luego, en menor medida, pues aparecen volver a las actividades cotidianas, ¿no? Hay temas incluso religiosos, ¿no? Sabemos que el Perú es un país muy religioso, entonces agradecer a Dios, ir a la iglesia, hay gente que quiere ir a la iglesia pues a dar gracias a Dios y obviamente pues hacer deporte, ¿no? Trotar, correr, jugar al fútbol y en menor medida pues volver a estudiar. Les preguntamos un poco, oye, ¿qué cambios crees que habrá en tu vida? Esto, claro, hay que cogerlo con pinzas, pues porque, como decíamos, nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro y incluso uno hablando de sí mismo, pues tampoco sabe realmente cómo se va a comportar dentro de 15 días o un mes, ¿no? Pero sí nos llama la atención, por ejemplo, aunque no nos sorprende tanto, ¿no? El primer resultado sobre el ahorro, porque el peruano medio, cuando ahorra, que sí ahorra, aunque sea un poquito, es cierto que no tiende a ahorrar mucho porque obviamente cuando bajas de nivel socioeconómico, vas bajando B, C y D, pues las cantidades que puedes ahorrar son mínimas, ¿no? Pero aunque tiende a ahorrar muy poquito, lo hace siempre para afrontar cualquier emergencia media que se le pueda presentar, ¿no? Entonces, esta pandemia, y por eso el resultado tan fuerte, ¿no? 81.6, esta pandemia sí pensamos que por lo menos va a servir para que de alguna forma este hábito que ya existía en la gente de, oye, ahorrar un poquito, sobre todo la gente que no tiene PS, seguro privado, ¿no? Pues se le refuerce este hábito y que, oye, todos sabemos cuánto cuesta hoy en día tanto las medicinas como que te hospitalicen en una clínica privada, si es que no hay camas públicas y demás. Entonces, aquí la salud es un tema muy importante, ¿no? Otro tema importante ha sido el teletrabajo, ¿no? El pasar tanto tiempo como nunca antes hemos pasado en casa con la familia. Mira, quizás esa reflexión de la que hablaba Dani, veíamos que era el sentimiento número uno, ¿no? La reflexión, claro, puede chocar. Oye, ¿cómo reflexiona el sentimiento número uno en el top, ¿no?
yo no creo que se trate tanto de una reflexión trascendental, filosófica, sino de una reflexión más cotidiana de, oye, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? En este caso, por ejemplo, oye, ¿no será que me he dado cuenta que ahora pasar tiempo con mi familia, oye, pues es chévere y me ha gustado y que creo que debería cuestionar un poquito mi estilo de vida anterior siempre que se pueda, ¿no? Y tratar de hacer un esfuerzo por equilibrar un poquito más la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Yo creo que la reflexión va más por ahí, por la vida, la reflexión cotidiana, ¿no? Del qué me va a pasar a mí, qué va a pasar a mi familia, o si realmente hasta ahora le estaba dedicando el tiempo a mi familia que me gustaría, ¿no? Y otros temas como el uso de la bicicleta, claro, el uso de la bicicleta en Lima es muy idílico, ¿no? Igual sale fuerte, obviamente, tanto el uso de la bicicleta como priorizar el entretenimiento en casa, el tema de contratar un seguro de salud, ¿no? Que no es nada poco el dato que sale, ¿no? Un 29,7%. Y hacer más deporte en casa, obviamente esas conductas sí están relacionadas muy seguramente con el miedo al contagio, ¿no? Obviamente, si puedo ir en bici en vez de la combi, pues voy a ir en bicicleta. Es cierto que luego no todo el mundo va a poder ir en bicicleta porque no hay vías suficientes en Lima, porque las distancias son enormes y realmente pues es algo más idílico que real, ¿no? Pero igual ahí está el dato. Y lo online, sí es muy posible que la cuarentena, pues sí pensamos que ha servido y hay muchos datos al respecto, ¿no? De que la gente neófita, por así decirlo, ¿no? La gente que tenía miedo, que tenía muchas barreras a la hora de comprar online o incluso hacer transacciones de banca online, sí pensamos que ha servido para que de alguna forma pues esos miedos en buena parte de la población, sobre todo los más adultos, ¿no? Se haya desvanecido y quizás esas conductas de, digamos, online, compra online, transacciones online, se pueda consolidar. No sé si tanto va a dispararse muchísimo, pero sí posiblemente se consolide un poquito y se amplíe la base que hasta ahora, creo que leí un resultado que decía que normalmente la gente compraba tipo era un 20% la gente que compraba al menos una vez al año y había subido creo que al 60%. Entonces, realmente la cuarentena sí ha servido para potenciar el tema online. Seguramente sea uno de los cambios que permanezcan después de la pandemia, ¿no? Y opiniones muy divididas, como pueden ver, en cuanto a la apertura, a qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la apertura de los centros comerciales y, al mismo tiempo, si están seguros o no están seguros de si visitarán un centro comercial, ¿no? Nada, vemos que está muy polarizado realmente, ¿no? Aquí entra el tema un poquito que les decía sobre la irracionalidad. Creo que ahora es muy pronto realmente para ver si estos números se van a mantener. Es muy posible que los días venideros pues, sean claves para ver hacia qué lado se inclina más la balanza, ¿no? Claro, es cierto que hemos visto muchas colas, ¿no? Muchas filas en los centros comerciales, en las noticias. Posiblemente sea todas esas personas, un 12,9% que ha contestado que está muy seguro o seguro de que visitará algún centro comercial. Incluso hay gente que puede pensar que es uno de los mejores momentos, pues el aforo va a estar limitado, las medidas de salud van a estar súper, digamos, en mente de todos, ¿no? El que te desinfecten los zapatos, el que lleves mascarilla, por lo tanto, tampoco es tan sorprendente, pero sí sorprende que haya casi un 50% de gente que siente que está muy segura o segura de que no lo va a visitar, por lo menos por el momento. Y si pasamos a frecuencias, ¿no? Vemos que más de la mitad de las personas esperarán al menos 2 meses para visitar un centro comercial. Obviamente va a haber que ver si esto va a depender mucho de lo que pase en los próximos 10 días, 15 días, ¿no? Incluso puede sonar exagerado, ¿no? Pero el 34,3 se mueve entre 6 meses a más de un año, a día de hoy, insisto. Quizás habría que profundizar también, ¿no? Si yo tuviera un centro comercial, pues sí me gustaría indagar un poquito, pues a ver cuáles son esas razones, ¿no? ¿Qué miedos tiene el consumidor? ¿Qué le preocupa, no? Oye, ¿por qué unos sí van? ¿Por qué otros no van? A ver qué hay razones ahí detrás. Claro, todos hemos sido protagonistas en primera persona y testigos de que hemos podido vivir 3 meses y medio sin centros comerciales, ¿no? Y lo hemos conseguido. Pero sí sabemos, por otro lado, que el peruano es muy de ir al centro comercial, ¿no? El centro comercial para el peruano es un centro de ocio y entretenimiento clave y quizás sea pronto, por lo tanto, para tener una respuesta clara al respecto, ¿no? Pensando en los motivos, vemos que casi la mitad iría a comprar, de la gente que iría al centro comercial, casi la mitad iría a comprar productos para el hogar. De hecho, hemos visto, ¿no? En las filas, gente que salía con sus televisiones, ¿no? Gente que salía pues con alguna necesidad que posiblemente no lo haya podido comprar y por eso esas filas también y esa afluencia, que haya algún electrodoméstico, algún bien para el hogar que no lo haya podido comprar en otro lugar, ¿no? Ni online ni en un pequeño establecimiento, pequeña tienda.
Y un 35.1%, de ahí la importancia de los centros comerciales, ¿no? Un 35.1% simplemente iría a caminar, a pasear. Sabemos, cuando hacemos focus, entrevistas, ¿no? La gente, sobre todo niveles más bajos también, le encanta ir a pasar el tiempo porque es una forma de conocer productos, de pasear con el niño, de subirle a los juegos y de no gastar mucho más que un helado o un cine, ¿no? Entonces, el peruano le gusta visitar el centro comercial y yo sí creo que esa tendencia no creo que varíe demasiado. Posiblemente sí va a haber mucha cautela al principio, pero si la pandemia se controla, no sé, las sensaciones que tenemos es que los niveles de afluencia van a volver a ser muy similares a los de antes y todo va a depender de qué tanto nos controlen el aforo en un centro comercial. Y por último, la última pregunta que les hacíamos era, oye, ¿y los viajes, no? Obviamente, no tanto viajar fuera del Perú, porque todavía no se puede, pero, oye, ¿qué piensas que harás, no? ¿Viajarás, no viajarás? Bueno, pues al menos lo que vemos ahí es que el 76.5% de los peruanos no piensa hacerlo todavía, hasta que la pandemia, ni siquiera era hasta que la cuarentena haya desaparecido, ¿no? Hoy en día tú ya puedes viajar entre provincias donde no hay foco de contagio, donde no hay cuarentena obligatoria, ¿no? Pero el 76.5%, o sea, 3/4 partes de los peruanos te están diciendo que hasta que la pandemia no haya sido controlada, no va a viajar. Claro, no sabemos el dato claro de si se está refiriendo necesariamente a viaje nacional o internacional, donde posiblemente les dé mucho más miedo viajar, pero ahí está el dato, ¿no? Y un 20% sí que nos dice que viajará, pero con menos frecuencia que antes, ¿no? Entonces también ahí el panorama está complicado pues para todo lo que es el turismo, ¿no? Turismo nacional, turismo internacional, bastante complicado. Y en resumen, para no aburrirles mucho más y simplemente para recapitular lo que hemos visto, yo incidiría en una cosa que es recomendaciones. Yo creo que no es momento de recomendaciones, sinceramente. Creo que hoy en día hay muchas noticias, ¿no?, sobre la nueva normalidad, cómo va a ser. Yo creo que nadie tiene claro exactamente lo que va a pasar dentro de un mes y dentro de 2 meses menos y dentro de 3 meses menos todavía, ¿no? Yo creo que faltan muchas cosas que ver, faltan muchas cosas que conocer, ¿no? Y creo que ahí hay una parte importante donde la investigación nos puede ayudar, básicamente, ¿no? Que es un poquito entender realmente casi en directo lo que está pasando para jugar con ventaja, básicamente, ¿no? Entonces, luego de estar más de 100 días en cuarentena, en concreto, recordemos que han sido 107 días, vemos a un peruano que, por un lado, se percibe a sí mismo cada vez menos vulnerable a contagiarse, aunque las cifras tanto de contagiados como de muertes sigan aumentando. Es decir, hay ya, después de 3 meses y medio, hay cierta, oye, me he desensibilizado ya, por eso me preocupo un poquito menos, y también soy optimista. Hay un sesgo que es el sesgo optimista que nos pasa a todos, ¿no? Y es, oye, mira, si hasta ahora no me he contagiado, oye, pues si me sigo cuidando como hasta ahora, si uso el guante, si uso la mascarilla, si uso la careta de la máscara, pues no me voy a contagiar. También es un poco, es como el efecto avestruz, ¿no? Oye, prefiero pensar eso a esconder la cabeza debajo de la tierra y que el miedo, o sea, y no ver el miedo a la cara, ¿no? Pues yo creo que está bajando un poquito eso. El peruano ya creo que tiene la necesidad de sentir que puede volver a la normalidad, entre comillas. No sabemos qué tan nueva va a ser, ¿no? Y que el optimismo pues va a primar un poquito, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues me tendré que cuidar porque es la única forma que hay, ¿no? En segundo lugar, ¿qué vemos? Un peruano que cada vez confía menos en que el gobierno podrá acabar con esta pandemia. Hemos visto los resultados, ¿no? Parecería que lo que siente es que con las medidas aplicadas no se ha conseguido el resultado que la mayoría esperaba. Después de 3 meses y medio, hemos visto cómo las cifras han bajado considerablemente, la aprobación de Vizcarra, el manejo del Ministerio de Salud, ¿no? De cómo Vizcarra ha afrontado este tema del coronavirus. Entonces, hay bastante decepción, yo diría un poquito, y descreimiento, ¿no? Y vemos a un peruano también que se orienta a que el gobierno, evidentemente, prime las medidas que cuiden la salud, pero sobre todo ya llega un momento que la economía, ¿no? O sea, más de la mitad de la población siente que su situación económica actual es mala o muy mala. O sea, como decía Dani, los resultados son muy, muy lamentables. La gente lo está pasando realmente mal. Y un peruano que desea sobre todo reencontrarse con su familia, ¿no? Aunque en términos de consumo, a día de hoy, incido en ese punto, ¿no? Parecería que primará cierta cautela inicial. Yo creo que aquí, como decíamos, nadie sabe muy bien realmente lo que va a pasar dentro de 15 días y creo que tenemos que estar ahí pendientes y no descuidarnos y estar como muy en contacto con el consumidor y con el ciudadano para ver qué va sucediendo en los siguientes días y semanas. Y bueno, hasta aquí era la presentación. Esperamos, bueno, que les haya aportado y les agradecemos muchísimo la asistencia con estas agendas que tenemos todos súper ocupadas. Tere, no sé si hay alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para no enrollarnos demasiado también, son y 53, no sé si hay alguna pregunta. Igual, si no hay tiempo, las podemos responder por mail.
Así que, Tere, nos comentas. Jorge, muchas gracias por tu presentación. Daniel también muy, muy explicativa acerca del tema. Y sí, la verdad es que tenemos preguntas. Vamos a decirle a los asistentes también que si es que les queda alguna duda, puedan escribirla en este momento en la caja de preguntas que tienen en el menú. Y te leo la primera pregunta que nos llegó. La pregunta es que si es que el 80% cree que va a ahorrar más que antes, esto se verá reflejado en una disminución en el consumo. Bueno, a ver, si uno ve la data, como decíamos, yo creo que hay que tomarlo con pinzas entre comillas. Yo creo que hay el peruano tiene o sea, tiene una motivación natural a día de hoy a que va a querer ahorrar. Entonces yo diría que posiblemente sí puedan hacer muchas familias peruanas un pequeño esfuerzo, sobre todo primando lo que decíamos del tema de la emergencia médica. Posiblemente influya, no sé qué tanto en el consumo, es muy posible que a lo mejor se sacrifiquen ciertas cosas, pero recordemos que yo creo que ahora estamos en un momento también muy sensible, ¿no? O sea, yo creo que cuando está la enfermedad, cuando convive con nosotros, es muy posible, por eso decía también la importancia de investigar y de mantener la investigación, ¿no? Es muy posible que si la pandemia se controla, si hay una vacuna, si hay un tratamiento efectivo, la gente se olvida un poquito, porque el ser humano olvida muy rápido en realidad y somos animales de costumbres. Pero yo te diría que podría afectar, yo no creo que muchísimo, no creo que mucho, pero sí lo importante es que hay una declaración de que el peruano tiene la intención de ahorrar. Luego veremos qué tanto puede ahorrar y si realmente ahorra y sacrifica algo en consumo o no tanto. Pero yo creo que es pronto para saberlo, pero ahí está el porcentaje que es elevado, ¿no? Que el 80% te diga esa respuesta en concreto. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que vamos a contestar. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo perciben la intención de los peruanos a normalizar su visita a restaurantes, por ejemplo? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hasta la fecha, mira, el delivery de restaurantes ha estado funcionando, hemos visto todos un montón de motos, de globos, de Rapis, etcétera, haciendo los pedidos. Creo que el peruano le gusta salir a comer, ¿no? Quizás, no sé si tanto a diario posiblemente la gente que va a trabajar fuera vaya al restaurante, yo creo que sí van a ir, pero iba a ser clave justamente, uno, el mantener las medidas de higiene, ¿no? El usar la mascarilla en todo momento y que se cumpla el aforo, ¿no? En cada restaurante. Yo sí creo, o sea, yo sí creo que la gente, si entra en un restaurante y ve que no está lleno de gente, que eso es lo clave, que es una de las medidas que se ha estado evitando hasta ahora mismo, ¿no? Frecuentar lugares con mucho aforo. Yo creo que no me preocuparía de que la gente, o sea, yo sí esperaría que la gente acuda a los restaurantes, obviamente no va a ser el masa porque va a haber un aforo, pero yo entiendo que el peruano le gusta comer mucho, le gusta comer fuera de casa y si todo, digamos, está, entre comillas, controlado en términos de salud y de protocolos y de higiene, no debería haber problemas en ese sentido. Perfecto. Y por último, la última pregunta en honor al tiempo es, ¿qué información han podido recopilar respecto a opciones de entretenimiento en casa? O si es que hay otro tipo de consumo de actividades culturales, vía remota, etcétera. Lo que vemos es que la gente, dicho sea de paso, estamos evidenciándolo, ha hecho mucha educación online, ¿no? O sea, ha tenido posibilidad de hecho, las suscripciones, todo lo que sea consumo de lo que es digital, digamos, online, ha aumentado muchísimo. Más allá de eso, en realidad no tenemos más data. Sabemos digamos, por default que la gente ha pasado más tiempo en familia, ¿no? Que ha tenido que dedicarse a cocinar, ese tipo de cosas, pero en términos de entretenimiento puntual, si digamos, ha incorporado algún juego, cosas así por el estilo, no tenemos mayor detalle, ¿no? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Todo el resto de las preguntas las vamos a responder personalmente. Y bien, ahora damos por finalizado este seminario llamado El Peruano en Confinamiento, 100 días de cuarentena. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por favor, si es que tienen cualquier otra duda, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo de contacto. Y también los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los próximos eventos que organizaremos como Activa Perú. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.